Global TV y Telemática presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos iniciando una nueva semana, estamos cerquita de culminar la primera quincena del mes de julio. Fíjese qué rápido, ¿no? Cómo nos pasa el tiempo y algunas veces la angustia esa que está en la mente, en los sentimientos, en las emociones contenidas de la gente que quisiera que alguien le dijera algo distinto, que alguien le diera una indicación. Bueno, que encendiera el faro para que les guíe. Parece que en este sentido Venezuela es una especie de desierto, hay mucha responsabilidad de parte de la dirigencia, porque este es un asunto político fundamentalmente, pero tiene mucho que ver con usted, conmigo, con todos nosotros. Es un problema acerca del cual no podemos enajenarnos, no podemos soslayar esa condición de ciudadanos a la que muchas veces por acción u omisión renunciamos. Y pasan cosas. Y se acumulan. Esta mañana yo estaba en la calle, en El Milagro, y puse una foto ahí en Instagram, bueno, como hobby, de esos carros que ya están en la cotidianidad. Se acabaron aquellos por puestos que eran algo terrible. Pensábamos que después de eso no puede haber nada peor que los carritos por puestos, pero siempre parece que se puede ir más allá en el fondo, en la caída. Y ahora hay unos camiones viejos, camionetas, todo aquello que circule le acomoda unas sillas o algunas cosas para que la gente vaya trepada. Y las mujeres, esta mañana veía el rostro de una mujer joven que al lado de un poco de tipos, etcétera, apretujada, trataba de protegerse y apretaba contra su pecho la cartera. Iba seguramente a hacer las cosas que el día a día y su vida le exigen. Llegar al trabajo para que le paguen algo que es muy probable que no le alcance para comprar las cosas que requiere. Es esa angustia, porque cuando uno está luchando es como aquel que nada desenfrenadamente, y mira al horizonte y allá hay una orilla y coge más fuerza y sigue nadando y llega airoso al destino. Llega a la orilla y se levanta y mira al mar y lo mira como el que logró vencer los obstáculos. Esto parece como una especie de círculo vicioso. Pero yo creo que hay que salir de eso y pensar, alguien decía, no, es que la gente se está acostumbrando. Hay un señor que está en Suiza, que me sigue, decía, caramba, lo han aceptado todo, y cada vez es peor y la gente no hace nada. Yo creo que sí se hace. Creo que en el interior de estos seres humanos, que algunas veces como zombies deambulan por allí, rebuscando en la basura, estirando la mano, esperando recibir algo de alguien. Y afortunadamente, fíjese cómo se ha ido multiplicando un espíritu caritativo, una generosidad extraordinaria. Yo los he visto, además de lo que ocurre aquí al lado nuestro, en la iglesia Claré, donde hay cientos de personas que los miércoles vienen a comer un poquito. Pero veo en las esquinas que llega alguien en su vehículo y saca unos platicos y aparecen, de la nada aparecen las personas, porque en cualquier parte hay grupos hambrientos. Entonces ya se crean como unas disciplinas, unos horarios donde hay algunos seres humanos tan especiales porque yo creo que aquí a muy pocos les sobran los recursos, pero reparten un poquito de eso, y esta es parte de esa bella historia que alguna vez contaremos. Porque, la tinta está fresca, ¿no? Hay muchas páginas por escribir y seguramente en medio de estos asuntos que alguien reclamaba, la gente está conforme, la gente tiene una aceptación. Yo creo, porque intento ver la botella medio llena, que más bien se trata de un sentido de esa lucha que está allí, de no renunciar, de no quedarse al frente de su casa esperando que llegue la muerte a buscarla. Está buscando la vida, y cuando se sale a esa lucha indistintamente cuáles son las dificultades de ese precarísimo transporte, esa cosa, algunas veces decíamos, estamos africanizados. Yo no he visto cosas como esta ni en el África subsahariana, de esos reportajes que algunas veces se veían para mostrar la pobreza extrema, ni en Haití,
que por cierto hoy está viviendo una crisis política terrible, nada de eso. Pero sobre todo el contexto de un país que hasta hace poco se decía rico, que hasta hace poco sus gobernantes repartían el dinero que salía del petróleo a altos precios y satisfacían las aspiraciones de burócratas, de demagogos que en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y en el terrible escenario cubano llegaron para engordar esas dictaduras y a esos seres corruptos. Y hoy está demostradísimo, incluso de alguien que yo no sospechaba que Lula podría llegar a unos niveles de corrupción. Y lo defienden, porque si está conmigo, si está a mi lado, tengo que defenderlo, no importa lo que haga. Pareciera que es el axioma que se maneja en torno a estos asuntos que hay que resolver. Yo creo que los seres humanos tienen que resolver eso. Bueno, y por otra parte quería comentar que en estos días está culminando pues el periodo de clase y estoy impresionado porque escuchaba a una señora que con angustia buscaban algo para comprar o alquilar un trajecito para su niño, porque va a la graduación. Personas de clase media baja o pobre, que tienen su niño como un esfuerzo en una escuela privada y todavía no quieren cambiar. Señores directores de esos colegios, señores maestros, los que quedan, realmente quedan muy pocos. Ciertamente se cierra un ciclo hermoso, termina el preescolar, el kinder, como sea, pero ¿por qué eso? Van a hacer un acto y donde le piden que se ponga un toga, birrete, etcétera, para emular aquello que algunas veces va a ocurrir y ojalá así sea. ¿Por qué? Eso es criminal. Eso no se puede seguir haciendo. El país está mal y el país no es algo etéreo, el país es gente, son seres humanos y los someten a esta situación como aquello de pedir una larga lista de libros que algunos podrán comprar y que los niños de padres que no pueden llegan apenados, llegan disminuidos porque no tienen esa larga lista de libros, seguramente necesarios, importantes, pero incomprables. Y la realidad es que nos falta un poquito de sensatez, nos falta un poquito asumirnos en función de dónde estamos, el momento histórico, quiénes somos y qué debemos hacer frente a esto. Cambiar. Todo cambió y estamos absolutamente negados a romper paradigmas, a celebrar el grado de un niñito y obligar a los padres a comprar cosas que no pueden. Dejarán de comprar algún medicamento, disminuirán la cantidad de alimentos. Señores maestros, señores directores, debería darle vergüenza. Tiene que cambiar, eso es inaceptable. Bueno, vamos a regresar en breve porque hoy vamos a hablar acerca de qué está pasando en el campo, la experiencia de un productor que conocemos con su afán, con su apego a esas cosas importantes como es la de generar riqueza en el campo, alimentos. Y estaremos hablando con un amigo de esas experiencias de la diáspora, del que se va, que hay allí, en breve. Bueno, hemos dicho que vamos a conversar con un productor y yo quiero usar a nuestro invitado como un emblema de la gente que está allí. Es probable que no sea un gran bosque, porque ciertamente se ha disminuido. Me decía alguien que en el sur del lago se producían, en su momento normal, unos 2 millones de litros de leche diario. Hoy me dicen que hay 200.000 litros. Imagínense una caída de un 90%, ¿será? Es terrible, o más. ¿Cómo transcurre? ¿Qué pasa en el campo? ¿Qué hay detrás de ese poquito de leche? ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué no hay más carne? ¿O por qué los precios altos? Bienvenido, Juan Romero. Guido, muchísimas gracias. Muy agradecido por la invitación a tu programa. La producción agropecuaria nacional no escapa a la tragedia que tú bien describiste en tu comentario inicial. Los altos costos, la pretensión del control de precio de la venta de los productos, un control cambiario y una movilización de todo el esquema de insumos que antes en su
buena parte se producía en el país, ahora todos son importados. Y pues no escapamos del costo de esos insumos que ahora está completamente dolarizado. Arriba de eso, la inseguridad personal y la inseguridad jurídica, todos han conspirado contra la producción nacional. Afortunadamente en Venezuela quedamos productores nuevos y de tradición, que creemos en lo que estamos haciendo, tenemos talento para lo que estamos haciendo. Somos defensores de un patrimonio que en mi caso yo soy quinta generación de productor agropecuario, y los que no tienen tanta trayectoria pues tienen la misma pasión por defender lo que hacen y lo único que saben hacer además, porque al contrario de muchas personas que tristemente han salido a buscar suerte en otros países, lo que tenemos, que el capital más importante es la tierra, no nos cabe en una maleta. Y nos ha quedado o nos ha tocado ser fieles a nuestra creencia de que a fuerza de trabajo, de tener una terca convicción de lo que nosotros hacemos, que no es más que producir el alimento que todo el pueblo necesita, aferrarnos a pesar de todas esas circunstancias que te acabo de mencionar, que todavía no se han terminado de agravar. El tema de la propiedad o de la inseguridad jurídica y la inseguridad personal, que han sido tópico interesante o muy importante en los últimos años, ha sido desplazado por lo que vivimos día a día, y tiene que ver con el acceso a los insumos para mantener la operación. Y ahora una de las cosas más importantes es cómo mantener a ese personal que hace funcionar esas operaciones, que hace funcionar esas fincas o esas unidades de producción, que en el caso de Sur del Lago, como tú lo has mencionado, no estoy seguro de ese porcentaje, pero ciertamente la disminución en la capacidad productiva de leche, de carne, de plátano, que son los rubros más importantes en el Sur del Lago, ha disminuido por todas estas razones. Ahora, nosotros estamos en un modo de subsistencia, igual que el resto de los venezolanos. Estamos tratando de mantener una operación que pueda rendir su compromiso social con el país, que es producir comida. Y para hacer eso, estamos tratando de idear estrategias que nos permitan mantener el capital humano. Juan, ¿cómo se resuelve sin la propia ciudad? Mire, yo he pasado la mañana preguntando, buscando cómo echarle gasoil a un camión, que a su vez luego nos da un poquito de lo que cabe en el camión a una planta eléctrica, porque necesitamos tenerla funcionando, porque los cortes son continuos, y lo que menos queremos nosotros es que la gente vea la pantalla en negro. Nosotros hacemos esto, televisión, yo soy periodista, tú eres productor, es decir, que te alejen del campo. Tú has dicho, nos negamos porque no cabe, las tierras no caben en una maleta, etcétera. Pero vamos allá que eso, ¿no? Es un tema de vocación, de lealtad con principios fundamentales que tienen que ver con todo eso que se ha ido blindando en la herencia, lo heredado por 5 generaciones. Eso es quizás de los mejores capitales que puede tener una sociedad. Si perdemos eso, de verdad, todo estaría perdido. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Si a mí me cuesta aquí en la ciudad conseguir gasoil, si nos cuesta encontrar alimentos, si nos cuesta andar por las calles porque la inseguridad es un problema muy complicado. Esos 3 aspectos, ¿cómo lo resuelve el campo? Contrario a lo que la gente piensa, en Venezuela el precio del combustible es el más caro del mundo, porque el bien que no se consigue y tienes que pagarlo y irte por las vías no formales para adquirir un insumo que es esencial para producir, lo hace súper costoso. Y eso nos ha tocado a los que, como dijimos en el principio, insistimos tercamente en continuar produciendo. En el Sur del Lago, ahora se está viendo en Maracaibo, pero en el Sur del Lago hace más de 4 años la gente pierde entre 8 y 12 horas para proveerse de combustible. Y hay que buscar las maneras de conseguir el poquito combustible y también ser un poquito más consciente en la utilización
de ese recurso para que la operación no se caiga. Con respecto a la inseguridad, nosotros tenemos un enfoque, Guido, es buscar cómo el capital humano que está directamente relacionado con la finca, con la unidad de producción, y todo lo que lo rodea, sienta el valor y la importancia de que esa unidad de producción siga operando. La responsabilidad empresarial, la responsabilidad social empresarial, no es una donación que tú haces a un colegio al final del mes para arreglar la contabilidad. No se trata de eso. Tiene que haber un sentido práctico de estar ubicado en tu entorno, en el entorno que esa empresa funciona, y hacer que todo lo que está alrededor, en la medida de la posibilidad de esa unidad, pequeña, mediana o grande, esté en consonancia con las necesidades de esa comunidad. Eso nos ha ayudado a paliar un poco el tema de la inseguridad, porque la misma gente, tanto los internos que están defendiendo su ingreso, como los que nos rodean. Pero ¿cómo se hace para que eso tenga contenido, sentido para la gente? Defendiendo su ingreso, ¿no? Has dicho. El ingreso debería tener que ver mucho con la posibilidad o la capacidad adquisitiva. Es decir, una persona trabaja y luego, en consecuencia, esos ingresos deben convertirse en la solución de todas esas cosas necesarias para la vida diaria. El principio básico de una persona que atiende a un salario es que con ese salario pueda vivir con dignidad. Eso no está pasando en el 99% de la gente que trabaja. Aquí en Venezuela parece anacrónico decirlo, pero estar empleado no es negocio. La gente se ha vertido a la informalidad, al bachaqueo, a todo lo que sea aprovecharse de la coyuntura para obtener esos medios para vivir. Estas personas que todavía creen a través de un empleo que pueden vivir, nosotros como empresarios tenemos que buscar las formas para que él pueda conseguir vivir con dignidad. Estamos desarrollando modelos de participación donde las personas estén comprometidas al porcentaje de producción de cada unidad dentro de la finca. Si tú haces tu trabajo bien y si tú participas, tú vas a participar del ingreso de la finca, no es un sueldo. No estamos hablando de hacerlos socios, estamos hablando de hacerlos partícipes de un proceso productivo, donde ese esfuerzo tiene que traducirse en calidad de vida para ellos. Es decir, ustedes han cambiado el modelo de la relación empresa, sí, trabajadores, señor. Se ha modificado y ha dado resultado, porque es que aquí hubo, bueno, la época seguramente de tus generaciones anteriores, donde la mano de obra era fundamentalmente colombiana, y la moneda que recibía ese trabajador se convertía en un ingreso importante para hacer remesas, que ahora el venezolano está esperando muchos. Al revés. Al revés, una remesa, es algo impresionante lo que nos pasa, ¿no? Pero antes lo que la gente ganaba le servía para vivir, le servía, y tiene algo que ver con lo que decías en tu comentario inicial. No hemos terminado de entender la coyuntura que estamos viviendo. Ya ese esquema de que el padre de familia es el que trabaja y tiene 5 o 6 muchachos que a lo mejor están en época de estudiar y la señora está esperándolo en su casa, eso tiene que cambiar. En los países desarrollados se consigue la estabilidad familiar cuando todos salen a trabajar, cuando todos son responsables por el mantenimiento de la unidad familiar. Pero volviendo al tema de qué estamos haciendo. Nosotros estamos buscando que la gente entienda cuál es el impacto de su participación en el proceso productivo. No es sencillo, ha sido un trabajo bien laborioso lograr identificar señales claras de que permite una relación transparente entre el patrono y el trabajador, de cómo ellos participan en ese proceso productivo y cómo lo van a ver reflejado en su bienestar. En eso estamos haciendo mucho esfuerzo para que la gente pueda mejorar su calidad de vida a través del esfuerzo. No es regalado, Guido, no es tratar de compensar lo que la coyuntura les está arrojando en la cara. No, se trata de decir, tenemos un problema, aquí hay la oportunidad de producir. Nosotros producimos plátano, por ejemplo. Nosotros le dedicamos un área al personal para que lo cuide
y todo lo que salga de allí sea para su provecho, para su beneficio. Si sacaban un tallo de plátano a la quincena, era un tallo. Pero si cuidaban mejor, podían ser 2 o 3 o 5 tallos por persona. Era la misma unidad de superficie y la misma plantación. Y te cuento una anécdota rápidamente. La dejaron de atender, porque resulta que había otra unidad de producción de plátano en la finca que era la que era para la venta. Bueno, como no cuidamos esta, nos dan de acá. Les ofrecimos esta unidad, que eran 3 hectáreas de plátano, cuídenla y de ahí pueden mejorar su ingreso familiar. Porque ustedes se pueden comer un tallo o 2, pero si le quedan 3 o 5, pueden salirlo a vender y benefician su condición. Finalmente entendieron, después de 1 año y medio, Guido, y eso tiene mucho que ver con lo que tú estás hablando, o lo de tu comentario inicial, donde la gente no ha entendido cuál es la coyuntura que estamos viviendo y qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante. Yo no creo que la salida del país es la solución. Es la solución para muy poquitas personas, que el año pasado con un sueldo o con unos ahorros podían llegar hasta Colombia. Hoy en día tienen que ahorrar 2 años para poder llegar a Cúcuta. Entonces eso está dejando de ser una opción. ¿Cuál es la única opción que tenemos los venezolanos? Los que creemos que podemos salir adelante con lo que tenemos es reinventarnos. Bueno, pero además es una verdadera lástima porque Venezuela es un país que tiene una potencialidad extraordinaria. Por esto nosotros pasaremos a los análisis de los análisis que al final dejarán desconcertados a los economistas, a los antropólogos, sociólogos, etcétera, cuando tengan lo que hoy está ocurriendo en esta sociedad y las condiciones potenciales en minería, en petróleo, en las condiciones agrotécnicas. Impresionante lo que es Venezuela desde el punto de vista de ese potencial y lo que tenemos por simplemente una gerencia pública desacertada, corrupta, etcétera. Vamos a regresar en breve con Juan Romero. Bueno, ¿qué hay en el sentimiento que hay en la mente, en ese mapa que está dentro de uno, donde pasan tantos vericuetos de la vida que va en la recordación que tiene cada quien de la infancia, de la juventud, de los estudios, de los compañeros, de las novias, de las vecinas o vecinos, de las parrandas? En el caso nuestro, el Zulia, de las gaitas, de la feria, en fin, todas esas experiencias que conforman con nuestra manera de ser, hablar, comportarse, los alimentos, nuestra gastronomía, nuestro espacio físico, toda esa fisonomía, toda esa geografía social, es la cultura del hombre y todo lo que tiene así. ¿Qué pasa en ese ser humano cuando tiene que despegarse? Está ocurriendo que son superior al 1 millón, 3 millones, realmente no sé cuánto es hoy la diáspora venezolana. No hay cifras registradas, no hay manera de saber la gente que se va por carretera. Estos días vi un grupo que se iba por bicicleta a Brasil, a Colombia, a cualquier lugar es bueno, escapar. Es el intento. Bienvenido, Guido Urdaneta. Gracias, tocayo Guido, por la invitación para conversar un poco sobre estos temas de lo que planteas de la diáspora, de la dificultad de tener que separarse, desarraigarse de la tierra que nos vio nacer, que nos vio crecer y que por muchos años hemos disfrutado de ella, pero momentos por lo que estamos viviendo pues nos obligan a tomar otros senderos y a mirar un poco por el retrovisor y ver la familia que tenemos y que viene detrás y que tiene derecho a disfrutar de otro futuro. Doctor, ¿cómo funcionan esas emociones? ¿Cuáles son las mayores dificultades cuando se comienza a tejer esa posibilidad y luego cuando se decide, la familia decide, no, me voy? Sí, bueno, en mi caso particular tendría que decirte que mi condición de estar casado con una mujer
española en este caso, de tener 2 hijos aún pequeños, españoles también con doble nacionalidad, me obligaron a tener que dar un paso que jamás en mi vida me había planteado. Hace cuestión de 7, 8 meses atrás, jamás me hubiera planteado tener que irme del país. Sin embargo, pues, el devenir del tiempo, lo comprometido de la situación sociopolítico, económica del país, obliga a pensar de otra manera y a no cerrarle el paso a los que vienen atrás. Pero es difícil separarse de lo que hemos tenido toda la vida, y es más difícil aún situarse en un contexto de un momento próximo que está lleno de incertidumbre, donde puede ser que nos vaya muy bien, que nos vaya regular, o que aún nos pueda ir mal. Pero es algo que no conocemos, sabemos del lugar donde vamos, sabemos con quién vamos a estar, pero no sabemos lo que nos depara un futuro a mediano o largo plazo dentro de un contexto que en esa primera etapa, doctor Urdaneta, ¿qué está en el sentimiento del que se va? Está pensando, por ejemplo, el escenario que aquí los venezolanos que dirigen el país, el gobierno, oposición, se pongan de acuerdo y las cosas cambien. Eso entra en el escenario, no, doy un paso atrás, estoy en este caso en España, pero Venezuela es el país donde estamos hablando de un profesor universitario, estamos hablando con un abogado de una dilatada y reconocida trayectoria, exitosa trayectoria. Entonces, llegar y ya ese proceso, me decía un experimentado inmigrante fuera de Venezuela, decía, aquí te borras, no eres nadie, tienes que, para estar claro de que tienes que asumir nuevas condiciones, olvídate de lo que eras allá, de la familia, los amigos, de las relaciones sociales o económicas que tenías, aquí arrancas de cero, para evitar frustraciones. Sí, eso es cierto. Para nadie es un secreto que a ningún extranjero los están esperando en cualquier país del mundo con los brazos abiertos y para ofrecerle cosas que realmente cualquier país no está en condición de satisfacer. Cada quien tiene que llegar, despojarse de lo que ha vivido, de lo que ha sido, de lo que ha tenido y arrancar, como tú dices, de cero. La historia indica que las consecuencias de una diáspora, las causas que generaron una diáspora, no pueden ser tampoco para nosotros algo totalmente novedoso. En la segunda mitad del siglo XX, la Europa oriental se vio en condiciones similares a las que estamos viendo nosotros, donde países como Rumanía, países como Yugoslavia, se vieron prácticamente desolados ante la diáspora de la Segunda Guerra Mundial. Y de esa manera pues tuvieron que migrar hacia países de Europa Occidental o hacia la misma América Latina. ¿Cuántos españoles, italianos, portugueses recibimos nosotros en el país en la época de Pérez Jiménez, al final de los años 50, a comienzos de los años 60? Y bueno, aquí se quedaron, aquí echaron raíces, aquí se mezclaron con nosotros y aquí pues contribuyeron al desarrollo. ¿Qué dicen los niños cuando se les dice, mira, nos vamos, no vas a ver más a Pedro, Juancito, con el que jugaba fútbol, tu compañero de estudios? Aunque me decía alguien de un colegio muy importante de niñas aquí, que todos los días hay un promedio de que una niña por día se va y no vuelve. Sí, es cierto. Claro, niños dependiendo de la edad tienen un enfoque diferente. En mi caso tengo 2 de 10 y 12 años, varones, y ellos están emocionados por irse, porque ellos van a un lugar que es conocido para ellos. Sus abuelos son del lugar donde vamos, son gallegos, como su madre también es de origen gallego. Y hemos ido pues muchas veces a visitar a los familiares allá y hemos pasado épocas de vacaciones allá. Ahora, es totalmente diferente pasar un mes, pasar 45 días de vacaciones en un lugar, que mudarse a ese lugar de manera definitiva para hacer vida diaria, para estudiar, para trabajar, para vivir de manera permanente allí. Entonces, quizás para ellos la diferencia está
en poder ubicarse en ese contexto de una época vacacional o de vivir de manera definitiva en el lugar. Para ellos, indudablemente, va a ser algo diferente, porque no es lo mismo levantarse todos los días a ir al colegio, a hacer otro tipo de actividades, a que cuando están de vacaciones, hoy vamos a una plaza, vamos a una actividad en el río, vamos a una actividad con unos amigos, y ahora es totalmente diferente. ¿Y qué pasa con las mandoquitas y los cafecitos domingueros y los vecinos? Bueno, yo creo que ya esas cosas uno tendrá que irlas adaptando a una realidad nueva. ¿Hay mucha renuncia en todo esto? Sí, hay muchas cosas de las que renunciamos, indudablemente la idiosincrasia de la gente europea es totalmente distinta a la nuestra, ya esa relación vecinal, esa relación de amistad, de visitas hogareñas de familias, de salidas a café periódicamente como solemos hacernos con algunos grupos de amigos, esas cosas cambian radicalmente y uno tiene pues que ubicarse en el contexto donde va a vivir. Y a la hora de desprenderse de esas cosas materiales que han bajado muchísimo el precio, bueno, yo creo que la gente tiene que decir, bueno, vamos a decir que si me costó $1.000.000 de bolívares y lo usé 5 años, ya me pagó la plancha, la nevera, el $1.000.000 de bolívares que me costó, porque ahora no me dan casi nada, ¿no? Ese sentimiento no es un desprendimiento o simplemente ya lo material se anula, queda... Sí, yo pienso que cuando ya... Valor residual. Se toma la determinación de dar el paso de irse del país, ya lo material va ocupando como especie de un segundo plano, porque ya uno se va desprendiendo prácticamente de lo que tiene y uno se ve obligado incluso a venderlo quizá por la experiencia que he tenido por una tercera parte de su valor real, pero al fin y al cabo uno siente que lo vivió, lo disfrutó y que algo todavía puede recuperar, porque queda la incertidumbre de que si no lo recuperas ahorita a una tercera parte de su valor, nada te indica ni te garantiza que en un futuro cercano pudiera eso reducirse a cero y que tú no puedas ni siquiera disponer esa incertidumbre está empujando aún más. Los últimos acontecimientos políticos tienen que ver con las decisiones, lo que no haber participado el 20 y lo que ocurrió, haber tenido elecciones de gobernadores y tampoco participar. Aquí hubo un gobernador de oposición que ganó y finalmente no se juramentó. Todas esas cosas se adicionan para acumular yo pienso hacia la diáspora. El sector profesional al que pertenezco, que razona, que investiga, que toma determinaciones de una manera mucho más concienzuda, yo pienso que se ubica también pues dentro de todo ese marco de posibilidades y se da cuenta que por lo menos a corto o quizás mediano plazo el país no va a tener una salida satisfactoria. Aquí nos damos cuenta con los apagones, con la inseguridad que reina en las calles nuestras, con la carencia de alimentos, de medicina, donde ya ni siquiera hay la cobertura de un seguro que garantice una atención de salud en cualquier hospital privado de la ciudad, cualquier clínica, porque no hay los insumos con que atender. Entonces todo eso apunta a que hay que asumir un riesgo, hay que dar un paso hacia adelante para tratar de superar eso. Lamentablemente, pues yo no estoy dentro del campo político donde yo pueda ofrecer soluciones, donde yo pueda hacer algo más allá de lo que pudiera un político hacer. Yo me limité a ejercer mi profesión, me limité desde un aula de clases a impartir clases de derecho como lo he hecho durante 25 años y uno en ese sentido ve pues que la recuperación del país no es de corto plazo. ¿Usted siente que estamos perdiendo muchos profesionales, muchos trabajadores? ¿Cómo está funcionando eso, el entorno inmediato en el que usted funciona? Sí, indudablemente que hay dentro de esa diáspora una composición social de todos los niveles que está emergiendo hacia otros países. Antes, hace unos años, esa diáspora se reducía a personas con cierto nivel adquisitivo, económico,
a cierto nivel de profesionales que tenía campo en otras ciudades, pero hoy en día, además de eso, estamos viendo que se van obreros calificados, gente de la construcción, gente que tiene alguna influencia en algún sector productivo de otro nivel, sin importar el asunto económico. De manera que hoy, pues, esa diáspora es mucho más compleja en cuanto al tipo de personas que están buscando un refugio fuera del país que antes. Pero aún así, hay un grupo que apuesta porque la cosa se resuelva y estaría como que haciendo un su agosto con algunas propiedades a precio de gallina flaca, ¿no? Es el riesgo, ¿no? Bueno, sí. Eso tampoco, es un asunto así como la diáspora que te comenté hace un rato de la Europa Oriental, en la mitad del siglo XX, más o menos aquí ha pasado lo mismo. Cuando hay una crisis económica como la que tenemos, y donde la gente termina vendiendo sus propiedades a precio de gallina flaca, ahí hay también una incertidumbre. Para quien vende, por lo menos disfruté de mi propiedad y estoy vendiendo y recuperando algo de su precio, ante la incertidumbre que pudiera no recuperar nada o tener un valor cero a corto plazo. Mientras que hay otro que apuesta a la recuperación rápida del país y que estaría de algún modo adquiriendo un bien a un precio que no es el real, muy por debajo de su verdadero precio, y que ante la eventual recuperación del país pudiera estar acumulando una riqueza habría hecho un gran negocio comprando mucho más barato de lo que realmente cuesta. Hemos visto en algunas zonas, en la periferia de la ciudad, unas propiedades con unos precios impresionantes y han caído muchísimo, y conseguí gente que estaba en esa actitud, comprar cosas. Me dijo, yo estoy comprando galpones, comprando terrenos, comprando propiedades, yo pongo el precio, etcétera, y yo creo que estoy haciendo buen negocio. Fíjate, el enfoque son distintos. Claro, tiene que ver con su perspectiva de vida, ¿no? Claro. Sí.